Esta es una entrevista hecha por el alumno Juan Sebastián Acosta de la Facultad de Educación Física de la Universidad Uniminuto a la señora Diana Marixa Acuña Avendaño, profesora del Colegio Colsubsidio CEDIC Norte, licenciada en Educación Preescolar, diplomada en Gerencia Educativa con énfasis en Gestión de Calidad, auditora interna de la norma ISO 9001, con especialización en Gerencia Educativa. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿qué es un proyecto de área? Un proyecto de área son una serie de actividades que están encaminadas a desarrollar las habilidades específicas del área. ¿Qué es un proyecto de aula? El proyecto de aula es una serie de actividades que parten del interés general de los estudiantes y se realizan de manera interdisciplinar. Es decir, no se realizan únicamente para desarrollar unas habilidades como sucede con el proyecto de área, sino que están encaminadas transversalmente y acompañadas de todas las actividades para profundizar en algún tema en especial, acompañadas de las demás asignaturas. Al crear estos, ¿se busca crear un enfoque praxeológico hacia los estudiantes? Totalmente, porque el proyecto de aula y el proyecto de área, como están encaminados a la exploración y nacen desde la exploración, lo que buscan es hacer reflexiones y a partir de las reflexiones se genera un discurso en el cual produce polémica y se realizan aprendizajes propios de los mismos intereses de los estudiantes. ¿Con qué criterios se elaboran ambos? El proyecto de área se basa en criterios únicamente encaminados a desarrollar habilidades que son específicas para cada área. Cada área de aprendizaje tiene sus habilidades y sus competencias a desarrollar. La diferencia con el proyecto de aula es que se juntan todas estas competencias de las diferentes áreas para desarrollar y profundizar en un tema específico que es escogido por los mismos estudiantes y que se hace de forma transversal y se aplica en todas las asignaturas. ¿Cómo aplicar estos criterios en el aula? Partiendo de los proyectos, toda área específica debe tener un proyecto de cómo se desarrollan las habilidades dentro de cada área específica. El proyecto de aula se tiende más a utilizar, es una tendencia que se utiliza en los cursos de primaria y de ciclo inicial, ya que es una herramienta que permite no separar saberes, sino unificarlos para hacer un aprendizaje más creativo, más didáctico y que enriquezca mucho más el aprendizaje de los aprendices. ¿Estos criterios tienen que contar con una aprobación de la Secretaría de Educación? No tienen que estar aprobados por la Secretaría de Educación, únicamente son herramientas, son estrategias que utilizan en las instituciones educativas para aprender de manera más lúdica y que se le dé más prioridad a la exploración de intereses, a la parte de investigación, a la unión con la tecnología para aprender de una manera más didáctica. ¿Cómo se realiza un proyecto de aula y cuáles son sus fases o etapas? El proyecto de aula, como ya lo mencioné, se parte inicialmente de la exploración de los intereses de los estudiantes. No quiere decir que porque ellos quieran enfatizar en un tema en especial se aleje de las demás disciplinas, de las demás áreas. Lo contrario, es una integración y a partir de esa exploración se hace se reduce a unos criterios específicos que son en los que se van a profundizar o se define el tema que se va a trabajar y bajo él se realizan y se enfocan todas las actividades que se desarrollan. Para entender mejor el ejemplo, si los chicos han decidido, los niños han querido trabajar en un proyecto de aula que tenga relación con los animales, en todas las áreas de conocimiento va a apuntar a explorar ese conocimiento de animales, pero cada disciplina va a aportar a ese conocimiento. Es decir, dentro del área de español se pueden hacer trabajos, se pueden hacer producciones textuales, se pueden hacer exposiciones y desde cada área se va a fortalecer los criterios y las habilidades que se tienen para hacer un trabajo interdisciplinar. ¿Qué es importante tener en cuenta en cada una de estas etapas? En cada una de estas etapas es importante cerrar las brechas, es decir, no dejar
actividades pendientes, sino que todas las inquietudes de los estudiantes sean resueltas, que todas las exploraciones que se hagan lleguen a tener una solución para que asimismo los niños tengan un criterio reflexivo y puedan tener un aprendizaje más significativo. ¿Cuál es el diseño curricular de un proyecto de área? No hay un diseño curricular específico, ya que teniendo en cuenta que los criterios de aula son algo muy flexible que permite ser manejado por los docentes y de mutuo acuerdo con los estudiantes, permite romper algunas reglas, permite que sea más abierto, que sea más explorativo, que permita de manera más libre ver cuál es el interés que quieren los estudiantes y de qué manera lo van a aprender de una forma más práctica. ¿Cuál es el propósito del proyecto de área y del proyecto de aula? El del proyecto de área es más específico. Quiere decir que apunta únicamente a fortalecer las habilidades de cada dimensión, es decir, o de cada área, en ciclo inicial de cada dimensión, entonces que le apunten a mejorar las habilidades comunicativas, como es en el caso de español, se hace en la parte de matemáticas que ayuda a profundizar cada uno de los pensamientos, el pensamiento numérico, el pensamiento variacional, si es en la parte de tecnología, que se haga un buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Y en el proyecto de aula lo que se pretende es que integre todas las áreas con la finalidad de profundizar en un tema que nace de interés de los estudiantes y en el cual se va a enriquecer apoyado de todas las estrategias que se manejan en las diferentes asignaturas. Profesora, ¿qué es un currículum? El currículo simplemente es lo que sucede en la escuela, es la manera en cómo se enseña, la relación que hay entre enseñanza y aprendizaje. ¿Qué se hace en un currículo? El currículo son las intenciones, cómo las se ponen en práctica, cómo se plasman, en qué tiempo y cómo se hacen de manera ordenada unos contenidos para darle finalidad a las temáticas que se quieren aprender y a dónde queremos llegar. Bueno, muchas gracias, profesora, por su tiempo, nos ha ilustrado con esta entrevista. Muchas gracias.